Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la unidad de medida de la cicatrización. Antes de empezar esta unidad, quiero que hagamos una pequeña introducción. En cuanto a la medida de cicatrización, han habido muchas teorías a lo largo de la historia y se han trabajado desde diferentes contextos. Por ejemplo, uno de los grandes conceptos que se tiene es que una de las barreras más grandes para la evolución de la cicatrización es la falta de conocimiento que tenemos los profesionales de la salud para poder valorarlo y sobre todo que no tenemos todavía conceptos claros para su valoración. Si usted coloca una foto de una herida en una reunión de 50 personas que tienen el trabajo de curar pacientes con heridas, seguramente encontrará 50 valoraciones diferentes. Algunos puntos serán iguales, pero la mayoría pues difieren porque todos tienen una manera diferente de hacer esa valoración, así sea la misma herida. Es importante también recalcar varias cosas, sobre todo que no hay registros como tal protocolizados en las instituciones que nos ayuden a hacer esta valoración. Cada institución pues coge o realiza su protocolo de acuerdo a las necesidades de sus pacientes o de acuerdo a otros protocolos de otras instituciones. Es importante tener eso en cuenta para pues tener esos conceptos claros. Ok, entonces en pantalla observamos un paciente con una lesión en piel, ¿sí? Quiero que la observe, que tenga una idea del diagnóstico inicial que usted haría. Seguramente a estas alturas del curso ya usted tiene claro que es una lesión por presión de categoría 4 y que tiene pues ciertas características que hemos visto a lo largo de todo el curso y que ahora usted seguramente está en la capacidad de identificar como tal esas características y de poderlas valorar. El tamaño, la longitud, los bordes, el lecho de la herida, etcétera, etcétera. Herida satélite, si está infectada, seguramente usted ya también se establecerá un posible tratamiento que le puede o no servir al paciente de acuerdo a su conocimiento. Entonces, muy bien. Empecemos con una pequeña pregunta. Esta charla es mucho de participación virtual, por así decirlo, donde voy a hacer algunas preguntas y que usted dentro de realizando la clase pues podrá elegir una de las posibles respuestas que tengo en pantalla. Entonces, la primera imagen que usted ve es esta lesión que ve en miembro inferior. La pregunta es, ¿qué método elegirían para monitorizar la cicatrización de esta lesión? A, la superficie el largo por el ancho. B, el push, que es una escala para valorar cicatrización en úlceras por presión. La fotografía digital, que es la que utilizamos todos en todo momento, o ninguno de los anteriores. Mire la lesión, mire las opciones de respuesta y escoja una. Listo. Entonces, para la respuesta, ¿qué método elegirían? La respuesta es D, ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Primero que todo, porque si usted me dice que largo por el ancho, una lesión tiene algo más que superficie, tiene profundidad y tiene otras características, como usted ya sabe, que solamente en esa medida queda corta. ¿Cómo medimos o descontamos estos islotes que se hacen acá y que se hacen acá? Eso es piel normal, parece tejido necrótico, pero son pedazos de piel que quedaron como unos islotes en la mitad de la herida. Si usted me dice que la fotografía, ¿cómo hacemos las fotos? ¿Sí? Usted tiene un ángulo específico para hacerlo, lo hace con flash o sin flash, con cuántos megapíxeles. Eso hay que tenerlo en cuenta porque todos lo que hacemos normalmente es que cogemos nuestro celular e inmediatamente tomamos la foto sin tener en cuenta las características de la fotografía, si es con poca luz, con mucha luz, los ISO, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante. Como tal, ya usted sabe que hay cursos específicos para la valoración fotográfica de las heridas. Si me dice que el push, sabemos que puede servir, pero es para úlceras por presión. Entonces la pregunta es si se podría utilizar para todo tipo de heridas y vamos a ver si al final hay respuesta pues a esta pregunta. Ok, si va a utilizar en clínica una medida para valorar las heridas, ¿cuál característica cree usted que debe tener? ¿Cómo debe ser una buena medida además de válida y fiable? A, clínicamente posible, B, que identifique cambios, C, que puede ser llevada a pie de cama o todas las anteriores. A, clínicamente posible, B, que identifique cambios, C, que se pueda llevar a cabo de pie de cama o todas las anteriores. A la respuesta de esa es que vamos a ver algunas características antes de contestarla.
Entonces, una buena medida de valoración de las heridas, ¿sí? O un protocolo o un instrumento de valoración de las heridas debe ser consistente, o sea, válido, fiable, es decir, que el puntaje que te dé o la valoración que te dé se acerque mucho a la realidad de la herida y que sea fácil de llevar, que profesionales tanto nobles como expertos sean capaces de realizar la medición con el instrumento y que sea obviamente clínicamente posible. De nada nos sirve un instrumento que tenga las 3 primeras, pero que a la hora de aplicarlo pues nos demoremos en la valoración de un paciente de 15 a 20 minutos porque no sería clínicamente funcional, a no ser que sea un campo investigativo. Y que además pues que sea buena, bonita y barata y que no tengamos que pagar por ella. Uno de los elementos más importantes en la monitorización de la evaluación, ¿sí?, es que hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta en esa valoración. Primero, la medida de las lesiones, que es una medida una característica que siempre lo hemos utilizado a lo largo del tiempo, el largo por el ancho, o simplemente decimos una medida aproximada de acuerdo a nuestro conocimiento. El aspecto de la lesión, que nos ayuda a saber entonces la etiología de la misma, las características de la misma y sobre todo automáticamente tenemos como una predicción de la cicatrización interna. Y sobre todo pues los registros y la documentación. Eso es supremamente importante pues porque ahí en la nota pues podemos observar los cambios que ha tenido la herida de acuerdo a nuestro registro. Es importante tener en cuenta que hay factores que retrasan la cicatrización, factores no solo propios de la herida, sino también propios del paciente. Lo hemos dicho en otras de las clases que tenemos en el curso, como son la edad del paciente, las enfermedades de base, la desnutrición, los problemas familiares, el paciente que está sometido a un estrés familiar continuo, ¿sí?, pacientes sin cuidador. Todo eso hace que se retarde la cicatrización y que muchos de las valoraciones y las descripciones clínicas que hacemos no tienen en cuenta ese entorno social, sino aspectos propios de la herida y en ocasiones del paciente. Tasas de cicatrización. Nosotros en el manejo de las heridas pues no lo hacemos mucho, ¿sí? Casi que en clínica no se hace, pero hay ya tasas y fórmulas específicas que le ayudan a establecer el tiempo de cicatrización en días o en semanas. Y sobre todo pues la etiología de la lesión. Eso te va a dar una idea del tiempo que demora la herida en cicatrizar. No es lo mismo que yo tenga una lesión en sacro, una lesión por presión en sacro, que tiene un tiempo determinado de cicatrizar, que una lesión, por ejemplo, en talón, pues, si es un pie diabético o una úlcera por presión, que también va a tener otro tiempo específico para cicatrizar y que va a cambiar si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, una enfermedad respiratoria o, por el contrario, simplemente tiene pues, una diabetes. Cuando hablamos de la medida de la herida, casi siempre lo que nos encontramos en la mayoría de protocolos para la medición es que no lo pueden usar todos, son muy específicos, son muy largos, casi ninguno se puede utilizar a pie de cama y son muy pocos los que son rápidos. Entonces, eso son las principales características que tiene que tener ese instrumento de medida. Entonces, las principales dificultades, ¿por qué aparecen de acuerdo a esto último? Sobre todo porque las heridas son complejas, no todas las heridas, así sean todas lesiones por presión en sacro, tienen las mismas características. Algunas medidas que aparecen, algunas heridas que aparecen en el cuerpo son difíciles de medir por la situación, por la localización, por el tipo de lesión, por la profundidad, etcétera, etcétera, y porque hay algunas características que no son tan fáciles de medir. Aquí en pantalla observamos algunos de los cuidados específicos que tenemos en el paciente que tiene una herida o que tiene riesgo de tener alguna y cómo la bibliografía ha propuesto que se midan. Por ejemplo, en la preparación del lecho, tenemos preparación del paciente, de la herida, el cuidado de la piel periulcerar, la valoración de la herida, preparación del lecho y el cambio de apósito. En el concepto de valoración de la herida, pues tenemos lo que siempre se ha utilizado y que debemos de registrar en la historia, que es la localización, el estadio, la antigüedad, el tiempo que lleva con la herida, las dimensiones de la misma, las tunelizaciones o bolsillos si las tiene, el tipo de tejido en el lecho de la herida, el exudado, ¿sí?, y la cantidad de exudado de acuerdo a lo que hemos visto en otra clase, que era la clasificación del exudado de la Bunz por el tipo de apósito, los signos de infección, el dolor, el olor, la piel periulceral y la evolución. Perdón, este exudado no es por el tipo de apósito, sino por la cantidad de exudado en el apósito. Todo esto nos lleva entonces a que hay diferentes características de medida en cada uno de ellos y que seguramente usted utilizará alguno o puede que ninguno.
¿sí? La localización hace referencia al plano óseo en que está. El exudado, por ejemplo, puede ser nulo, escaso, moderado o abundante. En el olor, si está presente o no está presente. Y la piel peruceral, pues también tiene algunas características. Todo acá tiene algunas características que normalmente utilizamos en clínica. Mire, por ejemplo, en el apartado de las dimensiones, utilizamos, por ejemplo, el eje X o la medida del pi o la constante de 0.257, que seguramente usted algunas no las conoce, pero que están presentes en la valoración de la herida. Por lo mismo es que no hay un consenso, hay demasiadas características clínicas que las pasamos por encima porque simplemente no las conocemos y no son usadas en nuestro medio, pero que son tan válidas para medir cicatrización en las heridas como cualquier otra medida. En clínica entonces tenemos dos tipos de registro, el registro colectivo y el registro individual. El registro colectivo pues lo hacemos casi siempre en bases de datos de los pacientes con las características principales de los mismos y que aquí se incluyen pues todos los datos de todos. Un ejemplo de ello pues son las sábanas de pacientes que se hacían hace algún tiempo. Y los individuales tenemos hojas de recogidas de datos individuales, ¿sí? En esas tenemos, por ejemplo, el PUSH, que es este que les mostraba ahorita, que tiene características propias del paciente y de la herida en este caso, que es lo que nos importa. Y así hay muchos otros registros individuales en clínica que se utiliza para diferentes cosas, nutrición, psicología, etcétera, etcétera. Entonces, hasta este momento, ¿qué podemos decir? Que no hay un consenso en la valoración del paciente con heridas, la información es muy heterogénea y casi siempre nos hemos estado valorando la herida por variables como el estadiaje, o sea, el estadio en que está la herida, el tamaño, el color de tejido y otras características varias que usted verá en la bibliografía. En el apartado de estadiaje, cabe resaltar que este ya no se utiliza. El estadiaje que decía, por ejemplo, en una lesión por presión de categoría 4, usted la empezaba a curar, ella mejoraba, entonces por decir algo pasaba a una categoría 3, seguía mejorando, pasó a una categoría 2 y después pasó a una categoría 1 hasta que se cicatrizaba. Eso es lo que se hacía antes. Ahora ya no lo hacemos. Usted si tiene una lesión por presión de categoría 4, curará hasta el final una lesión de categoría 4. Ella no revierte el estadio porque el tejido que había ya es diferente del nuevo tejido que se está produciendo en este momento. Ok. ¿Cuál es el mejor método para medir la evolución de una lesión por presión, como esta que ven en pantalla? La clasificación por el estadio, el PUSH, observarla todos los días o todas las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Miren la imagen en pantalla y miren las opciones de respuesta. La clasificación por el estadio, el PUSH, observarla todos los días o todas las anteriores. La respuesta a esta es que sea un método multidimensional como el PUSH. Es decir, lo que les decía ahorita, el estadio categoría sirve para clasificar, pero no para medir. Ustedes saben qué estadio está, pero no le da ningún dato adicional en cuanto a medida, por ejemplo. No se recomienda que usted la mida todos los días, ya que usted no cura la herida todos los días. Es poco los pacientes que usted lo cura diario. Si coloca un apósito X, que hay que dejarlo 2 o 3 días, pues usted lo curará cada 2 o 3 días. Hay lesiones que son complejas, como ya le hemos visto, y sobre todo necesitamos un método que recoja mucho más amplio las características de la herida. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta este momento? ¿Qué aparece en la bibliografía? Hemos podido clasificar, como todas las herramientas de medida, en dos grupos. Los grupos o las medidas unidimensionales, como esos que ven acá, la medida del estadiaje, el tamaño, área de volumen, el color de tejido y ya otras características varias, y los multidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Hay más de 10 herramientas de medida en la bibliografía científica, como esos que ven acá, ¿sí? Donde cada uno recoge características propias de la herida y que usted puede utilizar pues para valorar ese paciente como tal, de acuerdo a lo que ellos proponen. Más adelante pues haremos profundidad en estos métodos. Les recomiendo también que mire la bibliografía de este capítulo, donde están mucho más explicados en varios artículos adjuntos que evalúa cada uno de esos instrumentos a mayor profundidad. Entonces tenemos sistemas de clasificación. Tenemos entonces que para diferentes lesiones hay diferentes sistemas de clasificación y tenemos el que propone la NPUAB, la EPUAB, la GNA-UPP. Si es por ejemplo de dulce extremidad inferior, hay diferenciación entre una y otra y está el método de clasificación de la SEAP, y en el pie diabético pues muchos utilizan Warner, Universidad de Texas, y el más reciente que es el Sanelian, que es un método mexicano. Y en la actualidad pues como tal hay debate y controversia realmente de cómo se debe hacer.
y que la mayoría de estos sistemas pues no miden evolución, sino que simplemente lo categorizan o el riesgo que tienen de ser peores o de mejorar.